Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Ese era el día de hoy. 29 de enero del 2026. El tema que vamos a ver es el relato histórico. Como la palabra lo dice, un relato histórico es una narración de una historia. Pero vamos a ver de qué trata en sí más a fondo lo que vendría siendo este relato histórico. ¿Qué es un relato histórico? Pues es una narración, como lo dice. Es una narración con estructura parecida al cuento, ¿sí? Pero enfocada en la realidad. Entonces, en este caso vamos a contar un hecho que pasó, es real, pero no lo vamos a contar como una historia, sino lo vamos a comentar como un cuento, ¿sí? Es importante que conozcamos todo este tipo de, vamos a decirle, de textos, porque muchas veces no sabemos diferenciar entre si es verdad o no es verdad, sobre todo cuando en los cuentos se nos presentan cosas a lo mejor fantásticas. Un ejemplo está en que si han visto el programa Superhumanos. Superhumanos son personas que han logrado hacer cosas extraordinarias que parecería sacado de una película. Por ejemplo, personas que tienen super fuerza, que de por ahí puede ser que venga el personaje Hulk, ¿sí? Personas que pueden a lo mejor cargar cosas muy pesadas o resisten el calor muy extremo, resisten el frío extremo, o pueden conducir la electricidad sin que les pase nada. Hace poco vi un video donde dicen, este es el mejor mecánico de todos, ponle los dos dedos en las terminales, chasquea los dedos y le salen chispas y luego le pasa corriente al otro carro. Y prende el otro carro cuando conecta los polos con sus manos. Si tú haces eso, puedes llegar a tener una descarga eléctrica y te puede llegar a matar. Bueno, supongamos que hagamos un cuento de esta situación, o de esta cosa que sucedió, que es real, pero lo formamos como si fuera un cuento, no tanto como una historia real, ¿sí me explico? Ahora vamos a, ya que tenemos esto, que son cosas reales, vamos a suponer que ustedes contaran, vamos a decir, no sé, a lo mejor Merlin le pasó que lo estaban molestando, lo golpearon, se volteó, se enojó mucho, golpeó a otros niños y les ganó, y contamos la historia de Medwin el Grande. El Medwin el Grande, un niño que un día estaba en su escuela y empieza la historia, ¿verdad? Y lo molestaban, al grado de que un día se hartó Medwin, encontró el valor en sus adentros, se defendió y le rompió la jeta a los dos que lo molestaban. Desde entonces que está la leyenda en la escuela de Medwin el Grande. Le va a tragar un alto y le pongo el grande, hombre. Es metafórico. Yo sé que hasta en la estatura pues, está chavalito, pero sí me explico que es a lo que voy. Y tú lo cuentas como un relato histórico, como un pequeño cuento. Para esto, tenemos que entender que estos relatos históricos también tienen unas partes, ¿sí? Pues número 1, tenemos un título y una ambientación. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos ambientación, en esto vamos a presentar el tema y la ubicación. Como en todo, debemos de establecer en dónde estamos ubicados, en dónde estamos hablando para darle un contexto al lector. Esto nos va a servir que el lector se ubique en tiempo y espacio y pueda entender las condiciones. ¿Sí? Si estamos hablando de una historia que va a ser la misma de Medwin el Grande, pero la vamos a poner futurística,
bueno, tengo que ambientar, a lo mejor ponerle la época, el año del que estamos hablando. ¿Sí me explico? Esto lo hacen muchas veces las películas sin que nos demos cuenta, ¿sí? Por alguna referencia, por ver tú cómo está el entorno, te das cuenta si es la actualidad, si estamos hablando del futuro, si estamos hablando a lo mejor de una época en donde vivíamos en los castillos. Dependiendo de cómo sea el entorno, nos damos cuenta de una ubicación. ¿Sí me explico? Después tenemos el desarrollo. El desarrollo es la parte central de la historia. Donde se narran los hechos. Con un orden cronológico. Esto tiene que ser en orden cronológico, pues estamos hablando de una historia que sí sucedió. Ahora también, sí puede haber variaciones. Por ejemplo, no sé si han visto películas o series que empiezan con un pedazo del final, te muestran cómo va a terminar y luego se regresan y te dicen hace 3 años o hace 2 años. Ahora alguien me estaba hablando del The Last of Us. Creo que usted me dijo que alguien se pasó aquí en The Last of Us 2 que le dice, me la acabo de pasar, no va a pasar. No me acuerdo qué fue. Alguien hizo un comentario, bueno, también en los videojuegos pasa que están relatando una historia, no tiene que ser verídica, pero te plantean al principio una parte del final y luego se regresan para ponerte todo el contexto y luego ya se pone el corriente. ¿Sí? En esto lo podemos manejar dependiendo como nosotros queramos contar nuestra historia, pero después de que hagamos ese preámbulo, vamos a decirlo así, tiene que tener un orden cronológico. Al final viene teniendo un orden cronológico. ¿Sí? ¿Qué fue primero? ¿Qué fue después? Y después tenemos ya por último el desenlace, como lo hemos visto en todas las historias. ¿Sí? El desenlace es la parte final del relato. Donde se explica cómo se resuelve el conflicto o la situación, si tuvimos alguna situación, o el conflicto, o el enigma, o la duda, o lo que sea. ¿Sí? Quiero resaltar unas características. Número 1. Veracidad. Tiene que ser real. Tiene que ser real 100%. Tenemos que confirmar los hechos, cómo sucedieron, para nosotros poder platicar la historia. ¿Sí? Si empiezo a inventar, ya no es un relato histórico. Ya pasaría a ser solamente un cuento. Vamos a suponer que lo de Pinocho probablemente sí fue verdad, que hubo un niño, que su abuelito era su papá o él estaba fungiendo como su papá, no le hacía caso y le pasaron una serie de cosas que al final termina queriendo a su abuelito. Profe, es que la historia es verídica, sí, pero no pasó tal cual. Se hizo un cuento de esa historia. ¿Sí? Ya se modificó porque no es un niño de madera. ¿Sí? Era un niño de verdad. Lo que pasa es que lo modificamos y se convirtió en un cuento esta historia. Si la modificamos ya no es un relato histórico. ¿Sí? Si la dejamos tal cual, se convierte en un relato histórico. ¿Sí? Aparte de la veracidad tenemos el orden, como lo dije, cronológico. Son cosas muy importantes. Tenemos que establecer el orden de los hechos. Y por último, el lenguaje. El lenguaje debe de ser muy descriptivo. Porque voy a describir la situación tal cual para que la persona que lo está leyendo entienda, ¿sí?, el por qué a lo mejor el personaje se enojó, que entienda por qué a lo mejor el personaje tuvo tal actitud o el antagonista, entre otras cosas. Estos 3 puntos nos van a dar
que nuestro relato histórico esté 100% verídico. Por ejemplo, ahorita podemos hablar un relato histórico, a lo mejor de Santa Claus, tendríamos que buscar a este Nicolás, que es de quien nace la leyenda de Santa Claus. Y podemos buscar el relato histórico de Nicolás, pero ya lo que es Santa Claus ya está muy torcido, ya empieza a ser un cuento, empieza a ser una leyenda. ¿Sí me estoy explicando? En cambio, si queremos hablar de Nicolás, es diferente. Igual que vamos a ver ahora, que ya se acerca el 14 de febrero, de Valentín, de San Valentín. ¿Por qué se celebra el San Valentín? ¿Sí? Hay una historia real atrás de todo eso. Se modificó, se estuvo inventando y ya tenemos otro tipo de personaje que el que realmente era. Ya pasó a ser un cuento. Pero si tú buscas el relato histórico real de Valentín, existe, del por qué se celebra el 14 de febrero. ¿Estamos de acuerdo? Hay que distinguir entre lo que vendría siendo un cuento y un relato histórico. ¿Estamos de acuerdo? Ya si Valentín te lo pintan que trae alas y todo esto, ya te diste cuenta, ese es un cuento. No es un relato histórico. ¿Estamos de acuerdo? Ya cuando fantaseamos mucho y la historia está muy modificada, no es un relato histórico completo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo? Así de sencillo es un relato histórico. Mándame.